tan corrompida está nuestra justicia? Pues yo creo que voy a entrar primero al tema del clasismo de la justicia. Yo creo que hay un sesgo clasista que se da por dos vías. Una, por una costumbre, por el poco acceso que tiene la gente a abogados, efectivamente son caros, y eso hace nugatorio que muchísimas controversias sociales se diriman en los tribunales, ese es un hecho. Pero además, efectivamente, durante muchos años hubo muchos trucos para girar el turno a favor del litigante. Y hay otra forma también de sesgo clasista que sucede, que tiene que ver con el tipo de temas que finalmente terminan teniendo aceptación con los jueces y con los ministros. Por supuesto, la ministra tiene razón. La justicia mexicana es una justicia muy clasista. Sí. Y así lo ha sido siempre por un mal diseño institucional. ¿Pero por un mal diseño institucional o por tráfico de influencias y tráfico de dinero? Bueno, el mal diseño institucional genera muchos problemas posteriores, pero te puedo explicar el mal diseño. El que pierde, si tiene los recursos litigiosos a su alcance, puede venir a la justicia federal. Pero si no los tiene, entonces queda a expensas de lo que se resolvió. ¿Y por qué se hizo esto? Porque había un sistema llamado caciquil en el país. Y lamentablemente, Sabina, los cacicazgos subsisten en México. Que también hay un sesgo ideológico. Si al sesgo institucional le sumamos el sesgo ideológico, entonces termina sucediendo lo que tenemos actualmente. O sea, entonces, el Poder Judicial ve está hacia el dinero. Mirando los problemas fiscales. Y no hacia la gente. Se comenta que llegó a atender 80% de sus temas, eran temas fiscales. Es decir, la solución de si permitía o no permitía el pago de impuestos, porque finalmente lo que se impugna es el pago de impuestos. Esa era su ocupación. ¿Quién impugna eso en nuestro país? ¿Quién paga IVA? No. ¿Quién le descuentan ICR de su salario? Tampoco. Son las grandes empresas. Y mientras tanto el ciudadano de pie no tiene 30,000 pesos para pagar un abogado. Y no tiene criterios de la Corte en favor de sus derechos. O sea, ¿es una justicia construida para el beneplácito de los ricos? Por supuesto. Bueno. Así está nuestra norma. Esto lo permite nuestra propia estructura. Tenemos dos modalidades del amparo que están totalmente rezagadas y que operan en contra del desarrollo institucional y social del país. La pregunta es si se detuvo, por ejemplo, la reforma eléctrica porque hay una inclinación hacia el neoliberalismo y se está en contra del estatismo que propone la izquierda ahora. Allí lo que detonó el conflicto fue que un juez federal determinó la suspensión con efectos generales con motivo de un amparo. La suspensión con efectos generales no la puede decretar un juez bajo ninguna circunstancia. Esa es una atribución exclusiva de los ministros. ¿No la debió haber parado? Por supuesto que no, pero fue ampliamente aplaudido. Y claro que generó... Bueno, entonces se politizó en el sentido lato de... En el mal sentido. En el mal sentido, exacto. Sí, por supuesto. O sea, sí, hay que reconocer que hay casos como estos. Bueno, yo lo que creo es que la democratización es indispensable porque actualmente hay una noción de que el juez ocupa su cargo por mérito y por jerarquía. Sí. Es pasar a un siguiente nivel de jerarquía. Sí. Esto trastorna mucho la idea de que se trata de un servidor público, que está obligado a brindar un servicio eficiente, sensible y que se comprometa con los problemas de la sociedad. Los jueces mexicanos, los magistrados, por excepción llegan a pensar en la problemática social, piensan en su oficina, en su independencia, porque además ya la independencia está justificando cualquier clase de barbaridad, incluso antilógica, porque resuelven mucho, ya no digamos contra los intereses sociales nada más, sino contra la lógica. Por un lado, creo que ayudaría muchísimo, y me voy a un ejemplo que tiene que ver también con una pequeña contrarréplica de lo que decía el doctor. Por ejemplo, cuando resuelven a favor de sí mismos. Es una altísima inmoralidad. Una de las leyes que se declaró inválida fue la ley de remuneraciones. ¿Sí? Y se declara inválida para que no afecte al Poder Judicial, que es el único poder que no quiere acatar el contenido del límite de la remuneración que está en el 127. O sea, de no poder cobrar más que el presidente. Ese es el límite que se puso, no ahorita, desde 2010, y lleva 14 años violando ese artículo y el artículo tercero transitorio que se puso expresamente en favor del Poder Judicial, y también ese viola. Un diagnóstico terrible del Poder Judicial.
es caro, es inentendible, es clasista, tiene un sesgo racista, misógino y clasista muy acentuado, y tenemos que corregirlo porque además es ineficaz. Los ciudadanos sentimos a veces incluso humillación por la falta de interés de las personas juzgadoras en nuestros asuntos. Hay que transformarlo. Yo creo que hay que transformarlo para que atienda a intereses públicos, intereses sociales. Entonces la gente espera jueces honrados, que respeten el erario público y que tengan vocación de servicio. Gracias. Ese es el reto y es muy grande. Gracias, Lenia. Diego. Yo creo que la reforma que se plantea ahorita, la que está a discusión, es una reforma muy pequeña. Sin embargo, plantea un tema que yo creo que es fundamental para este acceso, que es la democratización del Poder Judicial.